Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y aunque muchos de ustedes al igual que yo estamos pendientes a la decisión final del caso de Apple vs Epic Games, para mi sorpresa y la sorpresa de seguramente muchos de ustedes, Apple tenía otra demanda en la cual perdió. Sí, Apple perdió una demanda relacionada al App Store que traerá cambios a cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones y en este video te estaré explicando qué pasó, así que comencemos. Seguramente si sigues nuestro canal debes saber que la situación de Apple y su tienda de aplicaciones realmente está súper complicada, ya que hay múltiples demandas y acusaciones en múltiples países. Sin embargo, en Estados Unidos, sin yo darme cuenta, a pesar de que estoy bien pendiente a todo lo que está pasando con Apple y su tienda de aplicaciones, hubo una demanda en la cual Apple perdió y traerá cambios a cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones. Esta demanda se enfocaba en el hecho de que Apple limita cómo los desarrolladores pueden anunciar que hay otros métodos de pago para sus aplicaciones. Esto era uno de los puntos que alegó Epic Games con su demanda, el hecho de que Apple hace bien difícil que los desarrolladores le digan a los usuarios que pueden comprar las monedas de un juego o suscribirse a su aplicación fuera del App Store. Pues la buena noticia es que Apple perdió esta demanda, una demanda que se conoce como una demanda de clase, en la que múltiples personas, en este caso desarrolladores, se unieron contra Apple en busca de poder vencerla y traer cambios a cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones. En la derrota de esta demanda, Apple decidió crear un fondo de $100 millones para los desarrolladores que se vieron afectados por estas prácticas y entonces los desarrolladores que puedan someter documentos necesarios para justificar que sí fueron afectados al hecho de no poder distribuir o anunciar sus métodos de pago en otras formas, entonces podrán recibir una parte de ese dinero. Según los abogados de esta demanda, Apple le cobró de más a todos estos desarrolladores, ya que entonces no le permitió a estas personas anunciarle a sus usuarios que pueden comprar la moneda de su juego o suscribirse a su aplicación fuera de esta tienda de aplicaciones de Apple. Con esta victoria de parte de los desarrolladores, estos ahora podrán decirle sin ningún problema a las personas que pueden encontrar precios más bajos en otros lugares o que pueden pagar por las monedas de un juego en la web o suscribirse a un servicio fuera del App Store. Ahora bien, los desarrolladores podrán hacer esto a través de correos electrónicos u otros mecanismos, ya que en la aplicación no podrán tener estos anuncios en los cuales se habla de otras formas de pago y obviamente estas compras que se hagan fuera del App Store no tendrán que pagarle a Apple una comisión como lo tienen que hacer ahora cuando usan el sistema de pago de Apple. Esto sin duda alguna es una buenísima noticia para todos los desarrolladores, ya que ahora van a poder tener mayor libertad a la hora de poder recibir dinero de otras formas y entonces de esa manera generar más dinero o dinero de otras maneras gracias a su aplicación. Aunque esto es sin duda alguna una buena noticia, tristemente esto significa que no veremos cambios a cómo es que funciona el sistema de pago directamente de Apple cuando se hacen compras dentro de una aplicación. Es decir, los desarrolladores pueden decirle a los usuarios que pueden pagar por los servicios, la moneda de un juego o lo que sea directamente en la web, pero si ellos quieren hacer compras directamente dentro de una aplicación, tendrán que seguir utilizando el sistema de pago de Apple. Esto significa que el sistema de pago de Apple se quedará presente como el único método de pago para hacer compras dentro de una aplicación. Los desarrolladores no podrán usar su propio sistema de pago, así que en ese sentido no cambia nada en ese aspecto. Apple seguirá cobrando su tarifa entre 15 a 30% por cada transacción. Esta derrota de Apple tampoco significa que ahora podremos instalar aplicaciones fuera de esta tienda de aplicaciones de Apple, ni que tampoco podremos ir a la web e instalar otras tiendas de aplicaciones en nuestros dispositivos. Esto tristemente es una de las cosas que muchos desarrolladores y gobiernos quieren que se pueda hacer directamente en los dispositivos de Apple para que de esa forma haya mayor libertad en estos equipos. Lo sorprendente de esta demanda es que también está siendo manejada por la jueza que está viendo el caso de Apple vs Epic Games, la honorable Yvonne González Rogers.
Con esto dicho, debe ser bien interesante ver cómo entonces la decisión de la jueza pudiera cambiarse o modificarse con lo que está pasando con esta demanda y que entonces algo pueda cambiar directamente en el veredicto del caso de Apple versus Epic Games. Pero tristemente, para saber eso tendremos que esperar a ver cuándo finalmente esta jueza dará su veredicto, que realmente ya se ha tardado bastante, ya que había dicho que en algún momento de agosto, y ya agosto se está acabando. En mi opinión, esta derrota de Apple sin duda alguna abre el paso a que entonces veamos otros cambios y otras modificaciones a las reglas de cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de Apple, ya que realmente hay mucha presión de múltiples gobiernos como también de múltiples desarrolladores. Durante el pasado año hemos visto como múltiples gobiernos e instituciones están en contra de cómo es que Apple maneja su tienda, ya que hemos visto investigaciones y hasta proyectos de ley en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y mucho más en busca de frenar el poder monopolista que tiene Apple. Recientemente vimos proyectos de ley en Corea del Sur que quieren hacer cambios aún más drásticos, como permitir que se puedan usar otros sistemas de pago además del de Apple y que hasta se puedan instalar otras tiendas en los equipos móviles de Apple. Aunque esta victoria sin duda alguna no es lo que quiere Epic Games, Facebook y otros desarrolladores, en mi opinión no cabe duda de que poco a poco vamos viendo cómo el poder monopolista y el poder casi absoluto que tiene Apple sobre su tienda poco a poco se va a ir reduciendo. En mi caso, yo soy de las personas que quiero que haya un poco más de flexibilidad de cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de Apple, que haya más opciones de pago y que también tengamos un poquito más de libertad a la hora de instalar aplicaciones directamente en nuestros dispositivos. Nosotros, las personas que queremos utilizar los equipos de Apple, realmente nos hemos visto un poco en desventaja con respecto a Android, ya que por ejemplo hubo una tardanza en la llegada de las aplicaciones que entonces nos permiten jugar los servicios de juegos directamente en la nube, y realmente no llegaron ni como una aplicación, sino como una aplicación web, lo que realmente no es muy igual a cómo es que funcionan estos servicios en otras plataformas. Yo creo sin duda alguna que esta derrota no será la única y estoy seguro que estaremos viendo otras cosas suceder durante este año o también durante el próximo año, así que nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que está pasando con Apple y su tienda de aplicaciones. Aquí en este canal nosotros haremos videos sobre todo eso que está pasando, así que si te gusta este video o no te has suscrito todavía, aprieta el botón acá abajo para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas de esta derrota de parte de Apple? ¿Te gustaría que hubiera otros métodos de pago directamente en el App Store? ¿Te gustaría que se pudieran instalar otras tiendas de aplicaciones en el iPhone o en el iPad? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.